Encantados de compartir con ustedes a través de esta vía los diferentes conceptos del pensamiento que nos van a decir cómo a través de los diferentes conceptos de su verdadero conocimiento y manejo podemos llegar a estructurar mejor los pensamientos y de ahí, bueno, a la escritura, al lenguaje, a los escritos, a los proyectos y realmente es una dinámica muy interesante que queremos compartir. Hoy vamos a revisar el instrumento número 65 que salen al azar y este instrumento es la perspicacia. La perspicacia es, aunque la palabra no es muy manejada en la mayoría de los ambientes, el vivo, por ejemplo en Venezuela, el ser vivo, el tener las pilas puestas, eso significa ser perspicaz. Y dándole un concepto, quizás está en la capacidad que tiene cualquier personalidad realmente para darse cuenta, para ver, oír, sentir elementos en las dinámicas que más nadie ve en las mismas circunstancias. Es decir, es esa capacidad para ver las cosas, para darse cuenta de las cosas que la mayoría de la gente no lo hace. Esta perspicacia puede tener un origen muy particular, pero generalmente en nuestra experiencia, la gente muy perspicaz es que ha sido sometida por la vida o por la academia a situaciones de manejo, de tener que ir más allá. Y esto va a dar generalmente la gente en situaciones muy adversas, sobre todo de dinámicas humanas, de realidades muy tensas. Si tiene un entrenamiento desde pequeño, desde la infancia, desde la adolescencia, va a ser una personalidad que en su madurez, en su adultez, va a ser muy perspicaz. Es decir, va a darse cuenta de situaciones muy importantes, pero que sin embargo la gran mayoría de la gente no ve. Si consideramos que esto es perspicacia, entonces vemos cómo se relaciona directamente con el poder. Aquí haciendo varias acotaciones que las diremos al final, cuando hayamos repasado, por ejemplo, que en el mismo origen puede ser de origen académico, puede ser que una personalidad se entrene de una manera metódica, de una manera lógica, para buscar dónde están las verdaderas profundidades, realidades de las diferentes dinámicas, personalidades, situaciones, realidades. Y esto es un entrenamiento, puede ser un entrenamiento académico, ya sea por la experiencia de vida, la experiencia académica. La perspicacia se va a generar en tres elementos, creo que son muy importantes. ¿Por qué? Porque dentro de esta perspicacia vamos a encontrar los elementos que hacen que la persona se desenvuelva muy bien en la convivencia, porque una personalidad que sea muy perspicaz y además lo demuestre muchísimo, probablemente va a generar todas unas conductas no adecuadas en los demás, que ya se han dado cuenta de la perspicacia de alguien. Y entonces aquí vamos al concepto fundamental, que la perspicacia puede ser una perspicacia defensiva, es decir, cuando yo aprendo a capturar, a ver realidades que los demás no ven, porque siento que estoy en peligro, entonces me vuelvo defensivo y trato de buscar cuáles son esas realidades que me pueden hacer daño o que me están dañando, y puede ser también de tipo ofensiva, que se ve más que nada en la competencia, cuando en la competencia, en los grandes conflictos, cuando la gente o la personalidad es perspicaz, la usa para detectar dónde están las debilidades, lo vulnerable, o dónde está también las grandes fallas que tiene la otra personalidad, lo que no está generalmente de acuerdo, lo que no pareciera ser consona una cosa con la otra, y así ver las vulnerabilidades donde se puede atacar al adversario o al enemigo. Teniendo estas dos cosas fundamentales, el ofensivo, el defensivo, también la perspicacia en nuestra vida cotidiana hace que uno no caiga en lo contrario.
Es decir, el ser un tonto, que es todo lo contrario a ser perspicaz o a ser inclusive con palabras más duras, como podría ser en Venezuela la palabra pendejo, que fue realmente una palabra que marcó casi toda una generación, cuando hace algunos años la generación de los pendejos probablemente eran gente interdependiente que fueron catalogados como poco perspicaces de las realidades que estaban sucediendo en el país por allá a comienzos de los años 90. Esto es bien importante, además, porque la perspicacia, siendo un elemento, como hemos visto, de poder muy importante, nos vamos a ver en dos tipos de perspicacias, dos tipos de facultades para profundizar. Y yo le sugiero que usted revise de qué tipo de perspicacia cree que tiene o cuál es la que carece. Hay una que es una perspicacia y es todo un esquema de sentido psicológico que podemos llamar sentido psicológico, que es entrar en la mentalidad del otro para averiguar dónde están las fallas, dónde están sus realidades, sus virtudes, etcétera. Toda una lucha estratégica. Esto es un área de mucho desarrollo ahorita en muchas áreas de tipo científica. Y hay otra que es una perspicacia de escenario, es decir, hay capacidad para ver que el escenario, que los medios ambientes cambian. Si la gente logra detectar de dónde viene esto, probablemente es una persona muy perspicaz de ambiente. Ahora, las personalidades que tiene la mezcla de las perspicacias de tipo humano, que se penetra rápidamente con gran sentido psicológico en el otro, averiguando qué es lo que tiene, qué es lo que realmente siente o piensa, y tiene además una gran perspicacia de tipo ambiental para detectar los cambios y las realidades y los cambios del medio ambiente. Bueno, estamos en una personalidad realmente muy perspicaz. Un último detalle con la perspicacia es que si usted valora cuán perspicaz o cuán tonto es, usted podrá generar dos conductas. Primero, si la tiene muy baja, aumentarla quizás un poco, dándose cuenta, estableciéndose algún programa para aumentar su perspicacia, pero si la tiene muy alta, también hay que tener cuidado. Hay gente que es tan perspicaz y lo comunica tanto que en sus relaciones interpersonales las otras partes van agarrándole miedo y van tratando de no estar en contacto o de disfrazarse frente a esa persona, o lo más corriente es de tratar lo mínimo a esa persona. Es decir, una persona muy perspicaz debe saber que la gran perspicacia muchas veces es saber cómo administrar esa perspicacia en cuanto a mensaje de personalidad. Este elemento es un elemento apasionante sin duda alguna, y realmente nos gustaría intercambiarlo con ustedes a través de esta página www.robertodebries.com y a través del correo roberto.bries@gmail.com, y aquí intercambiar. Ya llevamos varios conceptos de pensamiento muy importantes para nuestra vida cotidiana y cada uno está abierto a la discusión. ¿Conoce usted de perspicacia? ¿Tiene algo que aportar en cuanto a esto que sea realmente y lo quiera compartir con nosotros? Personajes, películas, canciones, mensajes, civilizaciones, eventos históricos en donde la perspicacia haya sido fundamental. Recuerden, aquí estamos para compartir estos conceptos del pensamiento. Será hasta la próxima.